súper relevante. Una encuesta que se llama Termómetro de Salud Mental en Chile, de la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, reveló que 1 de cada 10 chilenos dice estar recibiendo algún tratamiento de salud mental. Y además, casi un 40% de los entrevistados señala que ha consultado a algún profesional de salud mental a lo largo de su vida. Vamos a profundizar en este tema y tomamos contacto para esto con Javiera Duarte. Ella es investigadora del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad Diego Portales, además de investigadora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Javiera. Bienvenida. Hola, Carla. Muchas gracias por la invitación. A ver, hay hartas cosas que se pueden desprender de este estudio, me imagino. Uno diría, bueno, ¿por qué nos va a sorprender que el 40% de los encuestados digan que alguna vez han ido a una atención profesional si la salud mental debiese ser equivalente a otros problemas de salud y uno va al médico mucho más de una vez en la vida, digamos? No sé si a ti te pasa un poco lo mismo. Siento incluso que podría quedarse bajo. Así es, efectivamente la sensación, digamos, de que la salud mental es distinta de la salud física, yo creo que es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Inicialmente, bueno, de hecho los mismos programas de las ISAPRE y las coberturas también eran distintas, eso se ha ido igualando hoy en día. Entonces, efectivamente, a mí me parece que también tiene que ver con un cambio quizás un poco en el switch de nuestra sociedad y entender que la salud mental merece los mismos cuidados que la salud física también. Entonces me parece que efectivamente, como dices tú, es algo de lo que tenemos que hacernos cargo individualmente, pero también como sociedad. Así que me parece como súper alentador, digamos, en ese sentido las cifras, más que algo tan negativo, ¿no? Claro, probablemente en este cambio cultural que estamos teniendo y educacional, a lo mejor de cómo miramos la salud mental, hoy día nos parece que la atención es algo absolutamente lógico, viable, necesario, pero lo cierto es que también aquí se perciben algunas barreras para que la gente consulte, y una de esas es pensar que el problema, el estado de ánimo que estás teniendo, lo que te está generando alguna repercusión en tu salud mental se va a solucionar solo. Yo me imagino que eso también tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Hace un tiempo ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, era básicamente sentir que estabas loco y así se hacía ver también en la sociedad. Sí, efectivamente, yo creo que para algunas personas todavía, ¿no? Como que de alguna manera se considera que uno, o sea, uno tiene cierto control sobre su mente, que va al psicólogo cuando ya no da más, digamos, cuando no hay otras alternativas. Y yo creo ahí, volviendo un poco a tu primera pregunta, que si lo pensamos en términos de la salud física, eso no necesariamente es así. O sea, hay efectivamente ciertas enfermedades que necesitan tratamiento, que necesitan cuidado, que necesitan también tratamiento como periódicos, digamos. Entonces, yo creo que si bien estamos cambiando y estamos tomando conciencia de la importancia de nuestra salud mental, también existen personas que todavía son muy reacias a pedir ayuda, que sienten que es una señal de debilidad tal vez, o de no podérsela, y yo creo que es importante también como mandar el mensaje, ¿cierto? Que mientras antes uno pide ayuda, también mejor, ¿no? O sea, si nosotros dejamos que un resfrío se agrave, se convierte en otra cosa, en pulmonía, digamos, lo que sea. Aquí también con la salud mental puede ocurrir lo mismo. Si no tomamos las medidas necesarias, es posible también que algo que podría haberse solucionado como de mejor manera o más rápido incluso termine también complejizándose a lo largo del tiempo. Claro, ¿cuáles son los riesgos de no consultar? Y en definitiva, creer que uno va a poder manejar solo, no sé, me imagino que va a depender también de si es que hay una patología, un trastorno, si es que es una coyuntura en la vida de una persona. Pero en términos generales, ¿cuáles son los riesgos de no consultar? Yo pienso, por ejemplo, en la medicación. Yo veo mucha gente que no puede dormir en la noche y se toma una pastilla para dormir en vez de tratar el problema que no te deja dormir. O otro tipo de medicamentos, ansiolíticos, o sea, hay como, y que no han sido prescritos por un profesional. Hace poquito leí que el consumo de medicamentos de ese tipo están súper disparados en Chile. ¿Hay ahí un riesgo, por ejemplo, de autogestionarse de esa manera? Por supuesto, porque uno como consumidor, digamos, no es necesariamente experto en cuáles son las mejores formas de tratamiento, de qué manera se ordenan, de qué manera también se integra el tratamiento psicológico, por ejemplo, con el tratamiento psiquiátrico, farmacológico.
Entonces las personas creen que quizás tomándose algo, efectivamente el síntoma desaparece y en muchos casos es así, digamos, o sea, si yo me tomo la pastilla para dormir, voy a dormir, pero no nos hacemos cargo del problema de fondo, ¿no? Y eso a la larga se va manifestando también a través de otros síntomas, y como te decía anteriormente, se va complejizando también como la patología, y se va haciendo más difícil de tratar también. Entonces el riesgo de automedicarse, de autotratarse, también tiene que ver un poco con eso, creo yo. De caer realmente en pensar que sé mejor la respuesta que otros profesionales que pueden acompañarnos de mejor manera. Te quiero preguntar por el tema de la depresión, que entiendo es una también de como tus expertise. ¿Cuándo yo puedo darme cuenta si es que estoy eventualmente con un ánimo más bajo y a lo mejor me está pasando algo o tengo mucha pena por algo que está ocurriendo, versus una depresión, que en el fondo es algo un poquitito más constante, puede ser más profundo y necesita mucha más atención? A ver, yo creo que es un tema súper importante lo que tú estás planteando. La tristeza y las emociones, digamos, en general son parte de la vida, ¿ya? Yo creo que tampoco hay que como patologizar las distintas emociones que nosotros podamos tener y pensar que el hecho de estar triste significa que hay algo mal conmigo. Y efectivamente la tristeza en su medida adecuada o como respuesta también a ciertas situaciones que nos dan pena está perfecto, ¿no? ¿Cuándo se convierte esto como en un problema? Por ejemplo, si esa tristeza quizás dura muchísimo tiempo, si esos sentimientos de tristeza son acompañados también de desinterés, por ejemplo, en hacer ciertas cosas que en otros momentos nos gustaba hacer, ¿sí? Una sensación quizás como de desvitalización, de dificultad como para encontrarle como sentido a las cosas, irritabilidad también. Y si eso efectivamente persiste y empieza como a interferir en nuestras actividades cotidianas, ahí tenemos que poner atención y pensar que tal vez no es una tristeza normal, digamos, una tristeza como adaptativa, sino que ya podría tener que ver con algún tipo de cuadro, digamos, o eventualmente algún trastorno más en la línea depresiva. Yo ahí siempre me he preguntado hasta qué punto este tipo de patologías como la depresión, cuando ya es un trastorno realmente, es un problema químico realmente del cuerpo o tiene que ver con el problema como psicológico desde cómo mentalmente enfrentamos este estado de ánimo, esto que la vida se haga pesado, gente que dice no me quiero levantar de la cama. Y ahí tengo yo, y lo confieso, un tema entre psicólogos y psiquiatras que siento que operan un poquitito distinto. Un psicólogo te invita mucho más a autoanalizarte, a escucharte, a buscar en ti algunas soluciones, versus psiquiatras que muchas veces lo que hacen es medicar, a lo que yo le tengo cierta distancia. ¿Cómo ves tú que se trata, por ejemplo, la depresión en Chile? Yo creo que la depresión en Chile se trata en gran medida como con fármacos, ¿no? Al menos las personas piensan, y yo creo que también quizás ahí hay que hacer un cambio en términos de la mentalidad, que yo voy al doctor, digamos, de alguna manera para que me quite esto que me pasa, ¿no? Entonces, efectivamente, el fármaco funciona en términos de síntomas de disminuir la sensación de tristeza, de activarnos, etcétera. Sin embargo, desde la perspectiva más psicológica, lo que nosotros entendemos es que si bien eventualmente pueden haber algunos elementos químicos a nivel cerebral y todo, no está tan claro tampoco, las investigaciones no están del todo claras en el fondo en términos de cómo funcionan los medicamentos, en términos, de hecho hace poco salió un artículo que hablaba sobre las dudas también de la efectividad de la sertralina. Entonces debe ir acompañado sin duda de un proceso personal que también implique cierta activación, que implique también ciertos cambios en nuestros estilos de vida que de alguna manera persisten o hacen que persistan también como ciertos síntomas. Entonces, efectivamente, en algunos casos las depresiones más leves, digamos, moderadas, se pueden tratar solo con psicoterapia, por ejemplo. Las psicoterapias quizás un poco más, o sea, la depresión, perdón, un poco más complejas, necesitan también de apoyo farmacológico durante un tiempo, pero lo que no podemos
pensar, digamos, o lo que debiese ser quizás como el último recurso es pensar que uno tiene que medicarse o automedicarse de por vida, ¿no? O sea, la depresión tiene altos índices de recuperación. De hecho, en el mismo artículo que tú citabas, creo que era el 75% de las personas que atienden a psicoterapia señalan que tienen también mejoras, ¿no? Mejoras que se dan cuenta. Y el espacio de la psicoterapia tiene que ver con poder entender también cómo yo puedo hacer ciertos cambios, gestionar ciertos cambios personales en términos de mi entorno, en términos de mis actitudes, de mis comportamientos, que facilitan también quizás una vida un poco más saludable, ¿no? Sí, ahora, tengo aquí lo que tú decías, claro, el 75% de quienes están en tratamiento dicen que se sienten bastante satisfechos, muy satisfechos o completamente satisfechos. Es decir, acudir a un profesional, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, les está haciendo bien para el estado de ánimo, el trastorno, la patología que tienen. Pero esto contrasta con los que no van y dentro de otra de las barreras está el tema del financiamiento. Yo no sé por qué hasta ahora, que entiendo eso debería estar cambiando, hemos tenido estos topes tan cortos, tan bajos para la salud mental, cuando tengo la impresión de que en casi todo esto estamos hablando de largo plazo. O sea, una psicoterapia es algo que requiere harto tiempo, es como un músculo que se trabaja. Así es, incluso hay algunos investigadores que hablan de que la psicoterapia también es una educación, digamos, o sea, que es como aprender a pensarse, aprender a mirarse, aprender a reflexionar sobre uno mismo, y que efectivamente como cuando uno va al colegio a aprender cosas nuevas, ¿no? En la psicoterapia también uno aprende a relacionarse de otra manera, aprende a mirarse distinto. Entonces, si bien hay tratamientos que son o pueden ser más breves que otros, yo concuerdo plenamente contigo. Ahí como sociedad tenemos un déficit en términos de la salud mental que tanto el presupuesto que se le otorga, digamos, como los accesos son bastante, o han sido, como dices tú, bastante limitados. Mi sensación es que también tiene que ver un poco con una disociación como mente-cuerpo que hemos tenido históricamente en términos de las ciencias, ¿no? Y como pensar que la mente está separada del cuerpo. Cuando uno empieza a entender que en realidad la mente y el cuerpo están directamente relacionadas, entendemos que puede ser tratado también de esa misma manera. Bien, pues un temazo Javiera, te queremos agradecer por ayudarnos a profundizar para ir haciendo también este cambio entre todos y darle relevancia a la salud mental. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Nos vemos. Chao.